Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a nuestra reunión virtual de esta mañana para continuar con nuestro estudio del libro de Jueces. Y esta mañana vamos a hablar un poquito acerca de las pruebas y cuál es el propósito por el que Dios manda estas pruebas. Y cuando escucho esa palabra, como que me viene a la mente los proyectos que hacía en la universidad, ¿no? Había muchos proyectos de programación. Por ejemplo, un proyecto sencillo era hacer una calculadora. Y cuando estás escribiendo el código, cuando estás escribiendo el programa que quieres que haga cierta función, pues constantemente lo estás probando, ¿no? Si tú quieres que el programa haga una suma, pues le tienes que hacer una prueba, le pones 2 más 2 y tiene que resultar pues 4, ¿verdad? Ese es el objetivo del programa. Y conforme vas avanzando, pues tienes que irlo probando a ver si hace lo que quieres que haga el programa. Entonces, y siento que ese es como el objetivo de cualquier proyecto, ¿no? Cuando tienes un proyecto en mente, empiezas un proyecto, quieres que haga una función, quieres que cumpla con una función y pues lo tienes que ir probando para ver si se logra o no esa función. Entonces, con esto en mente, vamos a leer el pasaje que nos toca esta mañana, que es Jueces capítulo 2 versículo 20, y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos gracias esta mañana porque podemos nuevamente acudir a tu palabra, Señor. Podemos estudiar un poco de lo que tú nos has dejado en tu hermosa revelación, Señor. Esta mañana te pedimos que lo que tú tienes preparado para nuestros corazones, Señor, nos llegue, nos sirva, Señor, que podamos verdaderamente entender el propósito de tus planes, Señor, de las cosas que hacemos, de lo que no hacemos, Señor, de las pruebas que tú mandas en nuestra dirección, Señor, y que podamos verlas desde tu perspectiva, Señor, y que podamos alinearnos para que nuestra vida sea para lograr tus objetivos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces seguimos en esta como explicación de la introducción de qué es lo que va a pasar en el libro, ¿no? La semana pasada veíamos que sirvieron a Jehová mientras estaban vivos los ancianos, ¿no? Josué y los otros ancianos que habían visto todo lo que Dios había hecho. Pero se levanta una generación que no conoce a Dios y sabemos que dejan a Dios y se van a servir a otros dioses. Esta mañana Dios explica esas consecuencias de dejarlo, ¿no? ¿Qué es lo que iba a pasar, que no iba a sacar a esas naciones? Y también nos explica cómo Dios iba a usar esas consecuencias para beneficio de la nación. Y tenemos que entender que, o sea, Dios usa absolutamente todo, porque Dios está en control. Dios es el que permite que sucedan cosas, Dios es el que tiene el control de todas las situaciones. Y la pregunta que nos tenemos que hacer con esta lección de la nación de Israel es, así como ellos, no sé, aprendieron o no aprendieron la lección, debemos de ponernos nosotros en ese cuestionamiento y decir, bueno, ¿vamos a aprender nosotros la lección o no? Y es importante recordar lo que habíamos hablado unas semanas atrás acerca de la tribulación, la diferencia con la tribulación, la prueba, las consecuencias y la disciplina.
¿no? Rápidamente. La tribulación es cuando tú estás caminando con Dios, cuando tú estás caminando de la forma que Dios quiere, obedeciendo a lo que Dios dice, y como consecuencia de esa obediencia tú sufres, ¿no? Esa es una tribulación, porque estás haciendo las cosas bien y pues sufres por hacer las cosas bien. Luego, una prueba es cuando tú decides obedecer a Dios y estás empezando a querer hacerle caso a Dios, querer hacerle caso al Espíritu Santo, y pues tienes la prueba en el sentido de que tu carne, tu concupiscencia, ¿no? El mundo te va a ofrecer la alternativa que Dios no quiere, ¿no? Entonces estás en ese como examen, ¿no? ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A quién vas a seguir? ¿No? Entonces esa sí es una prueba. Dios te está probando a ver si le haces caso, a ver si obedeces. Una consecuencia, pues es el resultado natural de un pecado, ¿no? Mencionábamos hace un par de semanas, ¿no? Que estás crudo, pues no es porque estés en una tribulación o estés pasando pruebas, ¿no? Pues es porque tomaste en la noche anterior seguramente y pues amaneciste con este malestar, ¿verdad? Y muchas veces las consecuencias del pecado o dentro de las consecuencias del pecado viene una aplicación divina, ¿no? Que mencionábamos que era la disciplina. Esa disciplina es algo que pues vamos a pasarla mal, nos va a doler, podemos sufrir, ¿verdad? Pero con la finalidad de que cambiemos, de que reaccionemos y de que retomemos el camino de Dios. Entonces, cuando estamos leyendo un libro histórico, estamos leyendo el Antiguo Testamento, es importantísimo entender la aplicación histórica, la aplicación doctrinal, ¿no? El contexto completo, cómo encaja esta historia en el contexto completo de la Biblia, para que la aplicación devocional la entendamos bien. ¿No? Debemos entender a la perfección lo más que se puede el contexto para evitar inventar cosas, ¿no? Entonces, mientras más claro tenemos la situación del pasaje que estamos leyendo, más fácil va a ser identificar las aplicaciones devocionales que Dios quiere para nosotros. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Como hemos estado haciendo estas semanas, vamos a ver qué pasa en este pasaje y vamos a tratar de ver qué es lo que aprendemos, ¿no? Entonces, en este pasaje leemos en el versículo 20 que dice que la ira de Jehová se encendió, ¿no? Se encendió contra Israel. Entonces es interesante pensar, bueno, ¿por qué se encendió la ira de Jehová? Y dice, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres. Eso es lo primero que menciona. La ira de Jehová se enciende porque traspasaron el pacto. Entonces tendríamos que ir a Éxodo, capítulo 24, Éxodo 24, del 7 en adelante, para ver un poquito de qué está hablando. Cuando, cuando Moisés está con Dios y recibe las instrucciones de Dios, dice Éxodo 34:7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces es interesante que este libro del pacto, lo que está diciendo Dios, esto es lo que tienen que hacer. La nación entra con en este pacto diciendo, vamos a hacer todo lo que Dios dice. ¿No? Y dices, pues qué padre, ¿no? Pero si seguimos leyendo tantito más adelante, es muy interesante la circunstancia alrededor de la cual la nación de Israel dice estas cosas. Si seguimos leyendo, dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces hubo un derramamiento de sangre, ¿verdad? De algún tipo de sacrificio. Y Moisés la rocía sobre todo el pueblo. Y dice, esta es la sangre del pacto. Son palabras importantes que más adelante vamos a entender un poco más. Pero fíjate lo que dice a continuación. Dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó Moisés
en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Entonces imagínense que Dios, o sea, todo lo que está pasando alrededor de este pacto, ¿verdad? Dios les da este libro, Moisés se lo lee al pueblo, el pueblo dice, sí, vamos a hacer todo lo que dicen. Y vemos que vieron a Dios, escucharon la voz de Dios, ¿no? Vieron sus pies y embaldosado como de zafiro, o sea, no me lo puedo imaginar, pero es algo verdaderamente espectacular porque vieron cara a cara a Dios y le dijeron, vamos a obedecer. Entonces, este pacto fue sellado con el derramamiento de sangre, porque, como les decía, matan una víctima y rocían esa sangre a todo el pueblo, ¿verdad? Como para decirles, a ver, ¿están de acuerdo? Sí, ya está sellado con sangre el pacto. Vieron a Dios cara a cara. Y aún así, como vemos esta mañana el pasaje de Jueces, ellos no respetaron el pacto. No obedecieron la voz de Dios. Y si pensamos más adelante en las generaciones que estamos estudiando en Jueces, ellos no vieron esto, ellos no estaban ahí presentes y sin embargo ese pacto aplicó también a ellos porque era un pacto con la nación, ¿no? Y Dios cumplía su parte siempre y cuando la nación, la generación que fuera, hiciera lo que Dios decía, obedeciera los mandamientos de Dios. Pero, como vemos, no obedecieron a la voz de Jehová, ¿no? En el versículo 20. Dice, y tampoco volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué. Entonces, esto de que Dios no iba a arrojar a las naciones era una consecuencia de su desobediencia, de traspasar el pacto que Dios había hecho con sus padres. Y esto es algo que Josué ya les había dicho, ¿no? En el capítulo 23 del libro de Josué. Josué ya se los había advertido. O sea, no es algo que los agarra por sorpresa. Dice Josué 23:12, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado, ¿no? Y más adelante el versículo 16 dice, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Entonces, esto no era algo nuevo, no sé si están sorprendidos o no, pero es algo que Dios ya les había dicho, ya les había advertido. Entonces dice, no quebrantes el pacto. Si tú dejas a las naciones, te van a hacer por tropezadero, te van a llevar a la ruina. Y la ira de Jehová se iba a encender. Entonces ya tenían la advertencia y el pacto es con una nación y ese pacto es para siempre. Porque para que aplicaran las promesas de Dios, la nación, ¿verdad?, debía de cumplir lo que les tocaba, cumplir los mandamientos de Dios. Pero como sabemos, la nación pues no cumple, la nación no obedece, entonces Jehová no arroja a estas naciones. Pero es interesante lo que dice el versículo 22, porque dice que no iba a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Y luego menciona el para qué. Para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Entonces iba a dejar a estas naciones para probar a la nación de Israel, para ver si iban a obedecer o no. Y lo vuelve a repetir en el versículo 4. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Entonces el primer propósito de dejar a estas naciones era para probarlos, para ver si iban a obedecer o no. Porque, o sea, ¿cómo sabes si le habían creído a Dios? ¿Cómo sabes que querían seguir a Dios? Ah, bueno, la evidencia más clara de que le creían a Dios era la obediencia. Y eso lo vemos en muchísimos ejemplos a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, el padre Abraham, ¿verdad? El padre de la nación. Dios le promete que iba a ser una nación grande, que iba a tener una descendencia que no se podía contar, ¿verdad? Como las estrellas de los cielos. ¿Y qué hace cuando nace su hijo Isaac? Lo primero que Dios le dice es, entrégamelo.
sacrifícamelo, ¿verdad? En Génesis 22. Le dice, entrégame a Isaac como holocausto. Entonces, Abraham pues se pudo haber quejado, ¿verdad? Pudo haber dicho, espérame, pero es que pues tú me habías dicho que iba a ser una nación grande de él y de mi descendencia y algún pretexto. Sin embargo, o sea, ¿cómo demostró Abraham su fe? Pues obedeciendo. Porque si él le creía a Dios, como nos dice la escritura, si él le creía a Dios, él sabía que Dios era capaz de hacer lo que fuera, era capaz de levantar a su hijo de los muertos, o no sé, él no era problema de Abraham saber cómo lo iba a hacer Dios, simplemente creyendo que Dios era capaz de hacerlo. Por eso agarra a su hijo y se lo lleva para sacrificarlo, y justo antes del momento de sacrificarlo Dios lo frena y le dice, ok, ya entendí que si me crees, ya me mostraste que sí estabas dispuesto a hacerlo, porque lo que Dios quiere es obediencia. Otro ejemplo de que Dios prueba la obediencia, Dios prueba la fe, a ver si obedecemos o no, lo encontramos en Deuteronomio capítulo 8. No, han estado sufriendo, ¿verdad? Durante 40 años en el desierto, y empieza Moisés a conquistar una parte de la tierra prometida del otro lado del Jordán. Y dice, no está hablando Moisés y le está recordando todas las cosas que tienen que hacer, y les dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces estamos entendiendo que Dios los dejó en el desierto como nación para probarlos, para saber qué es lo que había en su corazón. Entonces, aun cuando ellos habían visto grandes señales en Egipto, aun cuando habían abierto el mar y habían pasado y habían destruido el ejército, y había una columna de nube y una columna de fuego, y les cayó pan del cielo, ¿verdad? Este pan maravilloso, el maná, y salió agua de la peña y no se les desgastaron sus chanclas, y todo lo que pasaron, aún así, no estaban obedeciendo, y Dios dice, a ver, bueno, voy a ver si esta nación me obedece o no. Y simplemente los deja ahí 40 años para saber qué es lo que había en su corazón. Entonces, Dios usa las pruebas para probarlos, ¿no? Y lo mismo está diciendo aquí en Jueces, que iba a dejar a estas naciones para probarlos. Pero además dice otra cosa, ¿no? Porque estas naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, dice el 3:1, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que no la habían conocido. Entonces el segundo para qué deja a estas naciones era para enseñarles la guerra. ¿Por qué? Porque no había una forma más clara de depender de Dios que la guerra. Porque no eran un pueblo militarizado, no eran un pueblo de grande renombre militar. Entonces, cuando tú sales a la guerra con naciones con mejores armas, con caballos, con carros cerrados, pues obviamente estás en desventaja. Entonces no te queda de otra más que confiar en Dios, ¿verdad? Creerle a Dios y ver cómo Dios actuaba. Todo lo que vimos en Josué, todo lo que vimos en el Éxodo. Todo lo que Dios hace es esa demostración de su poder y que la victoria viene de Él. Entonces Dios quería que esta siguiente generación, al tener que salir a la guerra, al tener que enfrentarse con estas naciones más grandes y más poderosas, tuvieran que depender de Dios y entender qué tan grande era el Dios de Israel. Y entonces estos dos objetivos, ¿verdad? Para probar con ellas a Israel, para ver si iban a obedecer o no, y para que conocieran la guerra, vamos a ver si se cumplió o no. Porque el versículo 5 nos dice el triste resultado de lo que pasó con la nación. Dice, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a los dioses. Entonces básicamente cometieron las tres cosas que Josué les había dicho que no hicieran. Habitaron entre ellos, se mezclaron, dieron sus hijas y recibieron a sus hijos y todo eso, y además acabaron sirviendo a sus dioses. Entonces pues claramente no se logró el objetivo que Dios tenía para la nación de Israel.
Y esto lo vamos a ver por los siguientes 300, 400 años de historia, ¿verdad? Porque es una nación que es derrotada, es una nación esclavizada, no pagando impuestos en su propia tierra, en la tierra que Dios les había dado, acaban siendo tributarios. Entonces, ya que vemos todo este panorama, ya que vemos qué es lo que pasa con Israel, ¿qué aprendemos nosotros? Porque si no hacemos esto bien, ¿no? El contexto histórico y ver qué es lo que estaba pasando, podemos inventar lecciones y podemos cambiar algunas aplicaciones. Incluso podríamos empezar alguna guerra, ¿verdad? Si sacamos los pasajes fuera de contexto. Si no entendemos bien a quién va dirigido, si no nos colocamos en el lugar correcto, ¿no? Nos aplicamos a lo mejor cosas que no van para nosotros. Entonces, ¿cómo aprendemos algo de este pasaje? O sea, ¿cómo nos colocamos correctamente en nuestro contexto para aplicar lo que Dios nos está enseñando aquí? Entonces, empezaremos por preguntarnos, bueno, ¿qué pacto tenemos nosotros? ¿No? Nosotros como la Iglesia 2022, ¿qué pacto tenemos? Y la Biblia nos lo menciona, por eso hay que poner atención a lo que dice. Acompáñame a Mateo capítulo 26, 27 y 28. No está Cristo hablando, están en la última cena, está ahí con sus discípulos, ¿no? Y parte el pan y lo bendice. Y luego dice esto, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y es bien interesante cuando la Biblia usa las mismas frases, porque, a ver, espérame, esto me suena mucho a lo que dijo Moisés. Esta es la sangre derramada del pacto, ¿verdad? Lo que leíamos hace un momento. Dice Cristo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y lo mismo dice, o muy parecido, en Lucas 22:20. Acompáñame rápidamente. Porque dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces, o sea, en ese momento a lo mejor los discípulos dijeron, espérate, ¿es una copa de vino o qué nos vas a dar, ¿no? ¿De qué estamos tomando? Todavía no entendían de qué sangre le estaba hablando. Tendríamos que irnos hasta Juan, capítulo 19, ¿no? Para ver exactamente el cuadro completado. Porque le estaba anticipando qué es lo que iba a pasar. Él iba a derramar toda su sangre, ¿no? Para sellar este nuevo pacto. Este nuevo pacto. Y vamos a ver un poquito más adelante. Pero Juan 19:34 dice, cuando Cristo está en la cruz, cuando Cristo entrega el Espíritu, dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Entonces, de la misma forma que Moisés, ¿no? Con el hisopo, salpicó a la nación de esta mezcla de sangre y agua para sellar el pacto, este derramamiento de sangre que hizo el soldado, ¿verdad? Al traspasar el costado de Cristo, simboliza este sello, ¿verdad? Este nuevo pacto. Entonces Dios usa las mismas palabras para que pongamos atención. Y dices, bueno, a lo mejor como que no lo veo, no lo entiendo, pero en Hebreos capítulo 9, versículo 13, lo dice todavía pues, un poquito más claro, como para que no haya duda, ¿no? Hebreos va dirigido a los hebreos, claramente, y tenemos que entender que todo el lenguaje está pensado para esta gente que estaba acostumbrada a los sacrificios, al derramamiento de sangre, a la importancia que tenía la ley. Y dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? No está hablando así de, bueno, o sea, si se supone que todo se purificaba con el derramamiento de sangre y se purificaban las obras de la gente, ¿verdad? Con estos sacrificios, pues cuánto más con la sangre de Cristo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Es importante entender que la palabra pacto y testamento es la misma palabra, ¿ok? Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, donde si aún el primer pacto fue donde
ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Ok, entonces, para que un testamento surta efecto, pues el testador tiene que morir, ¿no? Y por eso ahorita nos lleva al pasaje que les leí de Moisés. Dice, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, ¿no? Muy similar a las palabras que usa Cristo, esta es la sangre del nuevo pacto, porque el viejo pacto ya se va a acabar porque el testador que soy yo ya me va a morir, ¿verdad? Es lo que estaba diciendo Cristo, y voy a traerles un nuevo pacto, esta es la sangre del nuevo pacto. Entonces, y además de esto, dice el versículo 21, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, es decir, no se perdonan los pecados. Entonces, todo esto es muy interesante y es muy importante porque cierra los cuadros del Antiguo Testamento con el nuevo pacto Cristo. Entonces, para que la purificación de los pecados surta efecto, tenía que haber derramamiento de sangre. Entonces, el versículo 27 dice, y de la manera que está establecido por los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces, este nuevo pacto, ¿no? Para tú poder entrar en este nuevo pacto, pues tienes que ser cubierto por la sangre de Cristo, tienes que estar bajo este pacto. Entonces, o sea, ¿cómo puedo ser limpiado yo? ¿Cómo pueden ser limpios mis pecados? Pues por el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Entonces, cuando tú participas, ¿no? Cuando tú quieres participar de esta limpieza, pues tienes que aceptar el nuevo pacto, tienes que aceptar lo que Jesucristo hizo. Por eso decimos que aceptamos a Jesucristo con nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Que su sangre cubre nuestros pecados porque tomamos ese sacrificio en nuestro lugar, murió por nosotros. Todo ese lenguaje, estamos hablando de una sustitución. Pero cuando tú aceptas este pacto, viene con derechos, pero también viene con obligaciones. Y estas obligaciones vienen con algunas advertencias. Y estos simbolismos pues, son importantes porque vienen en la Biblia y muchas veces los ignoramos o no les damos la importancia que tienen. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 25, ese es el típico pasaje que usamos para la cena del Señor, ¿no? Y dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y esto es lo que hacemos en la cena del Señor y entendemos que estamos recordando lo que Él hizo por nosotros. Sin embargo, este lenguaje lo tenemos que entender como un pacto, como que es algo un poquito más importante, porque si no, no vendría lo que viene a continuación. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, si tú estás participando de la cena del Señor, si tú estás participando en este pacto, tienes que probarte. Tienes que decir, a ver, ¿lo estoy haciendo indignamente o no? ¿Lo estoy tomando en serio o no? ¿Entiendo lo que estoy haciendo o no? Por eso dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Es decir, si hay una consecuencia grave, tremenda, ¿verdad? Porque están enfermos, debilitados y muchos incluso se han muerto, eso significa que han dormido, por no discernir, por no comer y beber dignamente, ¿verdad? La cena del Señor, porque no están entendiendo lo que están haciendo, no están haciendo su parte, digamos, en el pacto con Cristo. Y dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos,
cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, y ya vienen todas las demás instrucciones. Pero está hablando de este pacto, ¿no? De la seriedad que tiene este pacto. Y a lo mejor dices, bueno, pero es un solo pasaje y no me queda tan claro y no está tan claro qué tan serio es. Ok, vamos a Hebreos otra vez, Hebreos 10, versículo 28. Está hablándoles otra vez a los judíos y con la seriedad que tomaban los judíos, o a lo mejor con la poca seriedad que tomaban los judíos en aquel entonces los sacrificios, les recuerda un poquito qué tan serio es Dios con lo que dice. Dice el versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. O sea, sí se acuerdan, ¿verdad? Que la ley decía que había muchas cosas que si tú las hacías, te morías. O sea, si tú hacías ciertas cosas que vienen en la ley, o sea, el castigo era muerte, punto. O sea, apedreabas, ¿verdad? Los hijos rebeldes los apedreaban. Si alguien blasfemaba, los apedreaban. Si alguien fornicaba, los apedreaban. O sea, la obediencia no era como una sugerencia. La obediencia no era algo que, bueno, pues, o sea, más o menos, ¿no? Así como que hay que tratar de echarle ganas a la obediencia. No, no, no. O sea, con 2 o 3 testigos te veían, te cachaban, ¡pum! Muera irremisiblemente. Entonces, si la ley del Antiguo Testamento era pues tan seria, dice el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Dice, a ver, espérame. O sea, ¿cuánto mayor pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios si tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? O sea, está hablando a creyentes, está hablando a personas que creen que han sido santificados y se vuelven una afrenta al Espíritu de gracia. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, es importante entender que cuando estamos en manos de Dios somos sus hijos y nos va a tratar como tal. O sea, nos va a tratar como sus hijos y nos va a corregir y nos va a disciplinar hasta que entendamos porque lo que Él dice es algo serio. Entonces, si el precio de violar la ley era la muerte, pues ¿cuánto más crees o qué castigo crees que se merece aquel que pisoteare lo que hizo el Hijo de Dios? Entonces, si tú entras en el pacto con Dios es por medio de la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Tienes que entender esto y tienes que entender que esto es algo serio y que Dios no está jugando. Entonces, cuando vemos unos pasajes como estos, a lo mejor escuchamos y decimos, oh, híjole, esto está tremendo, ¿verdad? Esto está muy serio. A lo mejor esto no es para mí. A lo mejor yo no quiero participar de este pacto, ¿no? Si tú estás pensando algo así, yo te invito a que consideres las alternativas. Porque las alternativas pues es pues algo igual de serio. Porque en realidad solamente tienes dos opciones. O sea, tienes dos familias a las que puedes pertenecer. Una es la familia de Dios y otra es la familia del diablo. Entonces, si tú ahorita dices, mira, yo me voy a alejar de Dios, ¿verdad? Para evitar todas estas cosas tan serias. O si tú quieres alejarte de Dios para evitar un verdadero compromiso, te puedes alejar pues para siempre, ¿verdad? O aceptas el pacto que Dios te está ofreciendo, ese regalo de salvación por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y si tú aceptas este pacto, también tienes que entender que con la ayuda de Dios, con el Espíritu Santo en tu vida, puedes llegar a vivir conforme a su voluntad. Si tú te entregas a Él, si tú le entregas tu voluntad, si vives para Él, una vez que has sido rescatado por Él, entonces sí se puede. Porque nuestra parte en todo este pacto es solamente obedecer. O sea, a lo mejor nosotros no vimos el derramamiento de sangre, nosotros no nos tocó ver a Jesucristo, ¿verdad? En la cruz. Pero este pacto lo ofrece a todo el que cree en Él. Por eso es que también aplica a nosotros. Pero cuando vemos pasajes como estos, a lo mejor decimos, híjole, pero es que yo no quiero tener pruebas, no quiero tener pruebas, ¿no? Entonces, si entendemos el lenguaje de la Biblia y entendemos que solamente hay de dos sopas, o eres hijo de Dios o eres no hijo de Dios, o sea, solamente hay de estas dos opciones. Y tú dices, bueno, o sea, ¿quieres ser hijo de Dios o no? Yo en lo personal, o sea, quiero estar seguro de que soy hijo de Dios, ¿no?
Y si entiendo lo que dice la Biblia, debo entender que debemos de ser probados para saber si en verdad somos hijos, para saber si vamos a permanecer en Él o no, para saber si en verdad creemos en Él o no, para saber si vamos a obedecer o no, para saber si Dios está trabajando en mí o no, para yo poder ver ese cambio que Él me promete porque está en mí. Entonces, o sea, tú eres un proyecto en progreso. Si Dios está trabajando contigo, debes de ser probado para ver si estás avanzando o no. ¿O tú qué crees? O sea, ¿tú crees que puedes vivir la vida sin pruebas? ¿Puedes vivir la vida sin ser probado? O sea, el lenguaje con el que Dios nos enseña de tantas maneras, lo encontramos alrededor de los salmos, ¿no? Muchísimas ocasiones, en donde dice, o sea, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, ¿no? Es una ilustración típica de los salmos, de esta limpieza de la plata, que pues cómo se limpia, pues se tiene que limpiar por la prueba, por el fuego, ¿no? O Proverbios, dice el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. O sea, la plata y el oro se tienen que purificar y se le quita toda la escoria. ¿Cómo? Pues metiéndola al horno, subiéndole la temperatura para separar lo que es puro de todas las impurezas, todas las imperfecciones. Entonces cuando nosotros nos ponemos en ese, o sea, nos ponemos en esos zapatos, pues claramente vamos a ser probados. O sea, Dios quiere probarnos para sacar a relucir su perfección y quitar nuestras impurezas. En 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, ¿cuál es el fin de vuestra fe? Pues la salvación de nuestras almas, ¿verdad? Y dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Entonces, si el oro y la plata son probados, son puestos a prueba en el fuego para que salga a relucir la pureza y se hagan a un lado las impurezas, pues cuanto más nuestra fe, ¿no? Que es más preciosa que el oro, va a ser probada. Entonces, en realidad, cuando pensamos en esto, las pruebas son más como exámenes. O sea, estos exámenes nos comprueban si tenemos fe o no. Y estas pruebas van perfeccionando nuestra fe. Vamos viviendo esta fe. Y esto nos debe de garantizar o nos debe de mantener tranquilos en cuanto a nuestra salvación. Porque esa purificación de nuestra fe es una constante, eh, es un constante recordatorio de nuestra salvación. Cuando tú empiezas a obedecer a pesar de tu carne, a pesar de tus deseos, ¿no? Eso es pasar el examen, pasar la prueba que Dios te está mandando. Y cuando tú pasas esa prueba, genera evidencia de que eres hijo de Dios para ti y para los demás. Porque empiezas a ver el cambio que Dios tiene en tu vida. Entonces, o sea, y un poquito más adelante, 1 Pedro 4:12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Como diciendo, a ver, o sea, si tú crees en Dios, si tú tienes fe en Dios, espera la prueba. O sea, más bien, si no tuvieras pruebas, deberías de preguntarte, bueno, ¿por qué? ¿No? O sea, muchas veces queremos no tener pruebas, pero ¿cómo sabes si estás creciendo? ¿Cómo sabes si tu fe es verdadera si no vienen pruebas? Si todo siempre está bien, pues ¿cómo sabes si crees o no? O sea, ¿cómo sabes si confías en Dios o no si nunca tienes una oportunidad para confiar en Él? Entonces, las pruebas, como la nación de Israel, como Dios quería probar a la nación de Israel para ver si iban a obedecer o no, las pruebas funcionan igual para nosotros.
Dios permite estas pruebas para ver si vamos a obedecer o no. Y la otra causa por las que Dios dejó a estas naciones era la guerra. Entonces, dice, bueno, o sea, imagínate que tú estás en una guerra, es imposible estar en una guerra y pues que no haya batallas. Y a lo mejor me dices, pero, pues, ¿cómo? O sea, ¿cuáles guerras? ¿Qué guerras tenemos que luchar nosotros? Y es un punto interesante, porque todas las guerras literales en la Biblia, pues las ganaba Dios, ¿no? Y eran para la nación de Israel. O sea, nosotros no tenemos que luchar batallas físicas, no tenemos que luchar guerras políticas. O sea, si entendemos lo que dice la Biblia, ¿cuántas guerras de las más recientes se hubieran evitado si a lo mejor hubieran leído su Biblia bien? O a lo mejor si no lo hubieran usado como pretexto para hacer sus propios planes, ¿no? Y justificar sus acciones, invasiones o el poder o todo esto que está pasando. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia a nosotros en cuanto a la guerra que debemos de luchar? Acompáñame a 2 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, claramente nosotros estamos en una guerra espiritual. Y esta guerra está pensada para destruir fortalezas, para destruir argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Por eso vez tras vez Dios nos dice que debemos ser testimonios vivos del poder de Dios. Nosotros debemos ser evidencias vivas de lo que Dios hace. ¿Para qué? Pues para que la gente conozca a Dios y para que todos vean el poder que Dios tiene y para que todos obedezcan a Cristo, empezando por nosotros. Y esta es la guerra que debemos de pelear. Y nuestra armadura, por eso es una armadura de Dios, es una armadura espiritual, como encontramos en Efesios 6, ¿verdad? Obviamente no tenemos el tiempo de estudiar todo lo que dice la armadura de Dios. Pero dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, esa es nuestra batalla. Entonces, ¿cómo luchas esta batalla? Ah, bueno, pues entonces tienes que ceñir tus lomos con la verdad, tienes que ponerte la coraza de justicia, tienes que tener el calzado con el apresto del evangelio, ¿no? Tomar el escudo de la fe, tomar el yelmo de la salvación, la espada del espíritu y orar en todo momento. O sea, esa es la armadura que necesitamos. Y tenemos que tener esta mentalidad de que estamos en guerra. Y Pablo se lo deja a Timoteo muchas veces, ¿no? Pelea la buena batalla de la fe. O en 2 Timoteo le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Verdad? Porque pues si tú eres un soldado, pues no estás metido en los negocios de la vida. Porque estás tratando de agradar a aquel que te tomó por soldado. Entonces debemos entender que somos soldados para Él. Entonces, recapitulando un poco, o sea, el pacto que Dios tenía con ellos era lo que Dios iba a hacer y lo que la nación iba a hacer era obedecer. Dios iba a dar pruebas para ver si iban a obedecer o no. Y quería que aprendieran, ¿no? la guerra. Es lo que estamos viendo en esta lección, en este pasaje. Y cómo lo aplicamos a nosotros es igual. Porque tenemos un pacto con Él. Lo que Él espera de nosotros es obediencia. Él nos va a probar para ver si vamos a obedecer o no. Y debemos aprender la guerra espiritual. Y la última pregunta que vamos a ver esta mañana es, con todo esto, ¿qué resultados va a obtener Dios de nosotros? O sea, porque muchas veces como que tenemos que cuestionarnos, o sea, ¿qué concepto tenemos del cristianismo? A lo mejor cómo lo entendemos o cómo lo vendemos inclusive, ¿no? Como la solución a todos tus problemas o cómo vendemos el evangelio, cómo vendemos el ser un hijo de Dios. Si tomamos las mismas palabras de Cristo en Mateo 10, versículo 34, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí.
El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, ¿cómo define Jesús al que es digno y al que no es digno? Pues básicamente está diciendo, si tú no amas a Jesús por sobre todas las cosas, o sea, no estás entendiendo, no eres digno de ser llamado su hijo. Y es lo mismo que habíamos la semana pasada con el primer mandamiento. El primer mandamiento es amarás al Señor sobre todas las cosas. Entonces, si nos hacemos muy sencillo, lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que entender es que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, si tú dejas tu vida para ir en pos de Él, si consideras perder tu vida, ¿verdad? Para ganar la vida eterna, entonces sí eres digno de Él porque lo estás poniendo en primer lugar, por sobre todas las cosas, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre todo lo que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque no hay nada más valioso que Jesucristo para ti. Entonces, ¿qué estás siguiendo? ¿O qué estás buscando? Si no es a Jesús, si Él no es tu número uno, estás siguiendo otra cosa. Entonces, ponte a pensar un poquito, ¿qué pensarían los judíos, ¿no? de esta época de los jueces cuando se estaban mezclando con las otras naciones? Yo creo que estaban pensando, pues no pasa nada, ¿no? Oh, pues, o sea, por vivir con ellos, pues ¿qué tiene? Ay, no seas tan intenso, no seas tan clavado, ¿no? Pero cuando vemos el Salmo 106, que es un salmo que resume de una forma espectacular toda la rebeldía y toda la necedad de la nación de Israel, ¿no? Muchas veces como que podemos pensar de una forma equivocada diciendo, pues ¿qué tiene de malo? No creo que es tan delicado. Ay, X, ni que el mundo me fuera a influir. Pero cuando Dios les dice que no se mezclaran, era por una razón. Y el Salmo 106:34 dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Y ahí no termina porque sigue diciendo, sacrificaron a sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Entonces, ¿qué tiene de malo mezclarnos con el mundo? No, pues yo no creo que pase nada. O sea, yo no creo que pase nada por no obedecer a Dios. Pues a lo mejor ellos estaban pensando lo mismo y acabaron sacrificando a sus hijos a los dioses que no son dioses. Incluso dice aquí que son demonios. ¿Y esto de qué les sirvió? Y a veces pensamos nosotros que si no obedecemos a Dios, pues no va a pasar nada. No, ni modo que nosotros acabemos haciendo atrocidades. Pero cuando la Biblia te dice que no te unas en yugo desigual, por ejemplo, te dice que no pienses como ellos piensan, que no te amoldes a este mundo, pues ¿qué crees que va a acabar pasando? Vas a ser influido, vas a aprender sus obras, vas a aprender las obras del mundo y vas a acabar buscando los ídolos que ellos buscan. ¿Cómo qué? Como la felicidad, ¿no? El propósito de la vida es mi felicidad. Vas a acabar adorando a los dioses como la comodidad o el más típico caso de idolatría en nuestro tiempo, que es el amor al dinero. Porque la Biblia nos dice que esto es idolatría. Y ante estos falsos dioses que tanto nos están influyendo, el mundo hoy en día está sacrificando a sus hijos. O sea, todos los abortos que suceden cada año en todo el mundo son abortos en nombre de la comunidad o en nombre de lo caro que es tener hijos, ¿verdad? En nombre del dinero. Pero a lo mejor no lo vemos porque pues, no tenemos altares con imágenes o no estamos quemando niños, ¿verdad? Pero cuando tú entregas tus hijos a que alguien más los cuide o a que alguien más los eduque, ¿verdad? Porque tú estás muy ocupado adorando a los dioses del dinero, de la comodidad o de mi felicidad, pues es exactamente lo que acabamos haciendo. Estamos acabando de hacer puras atrocidades. Ahora, no me malinterpretes, no estoy diciendo que no vayan a la escuela. No, está bien, o sea, que vayan a la escuela, pero ¿sabes lo que les están enseñando? Hablas con ellos, ¿verdad? Para contrarrestar las atrocidades que ahora enseñan hoy en día. Tampoco estoy diciendo que no vayas a trabajar, es importantísimo ir a trabajar, es algo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero te tienes que también separar el tiempo y le tienes que dedicar el tiempo necesario, tiempo de calidad, a las cosas que Dios te ha encargado.
Tienes que dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Tienes que dedicar tiempo a meditar en ella, para analizar, para ver, ¿no? Si las ideas del mundo se están permeando en tu cabeza, o en tu familia, o en tu vida. O sea, mucho ojo. O sea, no podemos apartarnos del mundo, como decía Cristo, pero tenemos que estar en el entendido de que no nos podemos mezclar con ellos, no podemos hacer que sus ideas empiecen a metérsenos en la cabeza. Ya para terminar, ¿por qué les digo todo esto? Porque Dios tiene un proyecto, ¿no? Así como el programa, les decía al principio, tiene una función. Y cuando tú aceptas este pacto, cuando tú aceptas ser parte del proyecto de Dios, haces un pacto con Jesús. Y tú aceptas lo que Él hizo por ti. Y cuando tú aceptas lo que Él hizo por ti, ¿qué recibes a cambio? Bueno, pues recibes a cambio la salvación. Si tú crees en Jesucristo, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, eres salvo y tienes el privilegio y el honor de ser llamado hijo de Dios. Tienes el privilegio de que el Espíritu Santo viva dentro de ti y de ser parte del cuerpo de Cristo. Pero ¿qué más recibes? Tienes derechos, pero también tienes obligaciones. ¿Qué pide Él de ti? Pues que hagas tu parte en el cuerpo, que cumplas tu función, que obedezcas, que dejes que Él te cambie, que mengue tu carne para que Él viva en nosotros, ¿verdad? Eso es lo que Él pide de nosotros. Entonces, eso es el pacto. Entras en este pacto y recibes todo, derecho y obligaciones. Pero lo increíble es que esas obligaciones son la mayor bendición en esta vida y en la que sigue. Y también debemos entender que como proyecto vamos a ser probados. Vamos a ser probados para ver si quedas bien, para ver si vas avanzando, ¿no? ¿Y vas a pasar las pruebas o vas a tronar? Porque si tú eres hijo de Dios, debes de esperar las pruebas para irte perfeccionando. O sea, si no tenemos pruebas, si estás yendo con la corriente, pues no vas a batallar en lo más mínimo. O sea, si no tienes pruebas, si no tienes batallas, pues a lo mejor no estás en la guerra, ¿verdad? Y cada uno de nosotros debemos conocer esta guerra espiritual. Nadie más puede luchar la guerra espiritual por nosotros, porque para eso nos inscribimos, para eso nos apuntamos en el ejército de Dios. O sea, tú no te puedes inscribir del lado que sabes que va a ganar para obtener todos los beneficios, pero mientras está la guerra tú vivas del lado de los que van a perder, ¿no? Para que tú puedas vivir con tus deseos y los deseos del mundo. O sea, porque no, yo soy una persona pacífica y no quiero conflictos. A ver, pues más bien pregúntate, o sea, ¿será que te inscribiste de verdad? ¿O no será que quieres otras cosas más que a Jesús? Tal vez estamos muy mezclados con el mundo y ellos pues nos influyen y pensamos como ellos y si ese es el caso vamos a acabar sirviendo a sus dioses. Por eso David siempre decía, prueba mi corazón, no para saber cómo estaba él delante de Dios. Y debería ser nuestro deseo, Señor, pruébame, no, si hay alguna impureza quítamela porque quiero estar limpio delante de ti, que Dios nos muestre lo que nos falta. Dime qué estoy haciendo mal, cómo mejor para agradarte, para agradar a mi Dios. Y debemos entender esto, que estamos en una guerra espiritual. Y eso es lo que dice la Biblia, a lo mejor no lo creemos del todo, ¿verdad? Pero eso no es fe. Porque la fe no es tener fe y de ser muy fuertes en la fe, no. La fe es creer lo que Dios dice. Y si entendemos que Dios dice que estamos en guerra, entonces debemos de tomar la armadura. Debemos de buscar a Dios, debemos de buscar su guía, porque solamente Él es el que nos puede dar la victoria. Y debemos de tener esta actitud de soldados, de obedecer a nuestro general, porque para eso nos inscribimos, si no, ¿para qué te inscribiste en el ejército? O sea, yo me inscribí en el ejército solo para obtener los beneficios. No, espérate, estás en una guerra y tienes que hacer tu parte. Entonces a lo mejor es tiempo de que cambiemos el enfoque de nuestra vida, que nuestro enfoque sea Jesús al 100%. Y así no hay pierde. O sea, así no hay pierde en nuestra vida. Así no vas a acabar la vida diciendo, híjole, desperdicié mi vida. Si tu enfoque es Jesús, no vas a desperdiciar tu vida. Es la única forma en la que garantizamos que no nos vamos a equivocar si estamos enfocados en Él y en los planes que Él tiene para nosotros. Porque es la única forma en la que vamos a cumplir el propósito para el que Él nos creó. Vamos a cumplir como proyecto suyo, vamos a cumplir la función que Él quiere que nosotros tengamos. Esto aprendemos de la nación de Israel, ¿no? Y anticipamos que si no hacemos caso, vamos a pasar, no a lo mejor 450 años, ¿verdad? Perdidos y esclavizados,
Pero ¿qué tal 10 o 20 o 30 años vagando por la vida sin pies ni cabeza porque estamos siguiendo otros dioses? Que eso no sea nuestra vida, hermanos. Hay que hacerle caso a Cristo para que el propósito que Él tiene para nosotros lo pueda cumplir al 100. Acompáñame a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por este paralelismo entre la nación de Israel y nosotros, Señor. Te pido que tú pongas sabiduría en nuestro corazón, Señor. Que aprendamos del ejemplo de la nación de Israel, Señor. Que aceptemos las pruebas que nos mandas con gusto, Señor, para entender que nos estás cambiando, que nos estás quitando nuestras impurezas, Señor. Para que nuestra fe sea perfeccionada cada vez más y más y más, Señor. Para que podamos vivir conforme a tu voluntad. Te pido que pongas el deseo en nuestro corazón de obedecerte, Señor. Que queramos hacer las cosas para ti, para agradarte a ti, Señor. Te pido que la vida de cada una de las personas que están escuchando este mensaje, Señor, se alinee a tu plan, se alinee a tu voluntad y que podamos hacer una diferencia para ti en donde quiera que nos pongas, Señor. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias. Que tengas una excelente semana. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.